Puedes llamarme como quieras, pero en el momento en que mi hija de 13 años se levantó y preguntó si debía exponer los extractos bancarios secretos de su padre, la sala del tribunal se quedó en silencio y todo comenzó a desmoronarse. La sala del tribunal olía a alfombra vieja y café frío, era el tipo de lugar donde se podía sentir el juicio flotando en el aire como niebla incluso antes de que el juez dijera una palabra. Me senté quieta, con las manos agarrando el borde de la mesa de madera pulida frente a mí. No estaba temblando, pero podía sentir mi pulso en las yemas de mis dedos. Entonces lo escuché: es una cazafortunas, solo se casó con él por dinero. Las palabras cortaron el aire como una daga. Celeste las dijo con la barbilla levantada y una voz lo suficientemente alta como para que toda la sala la escuchara. No se inmutó cuando me señaló directamente, sin vergüenza, sin vacilación, solo veneno pulido en tacones de diseñador. No la miré, no lo necesitaba. Celeste me había odiado mucho antes de convertirse en la esposa de Dererick. No me conocía, nunca le importó, pero sabía lo suficiente como para crear una versión de mí que encajara con su narrativa, la exesposa perezosa desangrando a su marido. Al otro lado de la sala, Dererick estaba sentado en su mesa con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Ni siquiera parpadeó ante sus palabras, sin protestar, sin corregirla. Por supuesto que no. Él había construido esta imagen de mi ladrillo a ladrillo durante los últimos 3 años, Celeste simplemente le dio vida como una actriz leyendo un guión. El señor Limpio, el abogado de Dererick, se inclinó hacia adelante como si hubiera estado esperando este preciso momento. Su voz era suave, segura, ensayada. Su señoría, comenzó, hay una clara motivación financiera aquí. La señorita Langley se benefició significativamente de los ingresos del señor Langley durante el matrimonio. Sus demandas financieras actuales reflejan ese mismo patrón. Dijo mi nombre, señorita Langley, como si fuera extranjero, como si no fuera la mujer que crió a su hija mientras Dererick perseguía ascensos por todo el país, como si no hubiera pagado el alquiler durante los primeros 3 años de nuestro matrimonio mientras Derek se encontraba a sí mismo y quemaba pasantías y planes para hacerse rico rápidamente. Me quedé callada, no lloré, no grité, ni siquiera levanté una ceja. Simplemente volví mis ojos hacia la única persona en la sala que importaba, Tessa. Mi hija estaba sentada detrás de mí, vestida con un simple cardigan azul y jeans, sus oscuros rizos recogidos en una cola de caballo, sus manos fuertemente cruzadas en su regazo, sus nudillos blancos. Parecía más pequeña de lo habitual en esa gran silla de madera, pero sus ojos, esos feroces ojos marrones, ardían, observando, absorbiéndolo todo. Y entonces se levantó. «Mamá», dijo, su voz firme y clara cortando el zumbido de la sala del tribunal como una cuchilla de afeitar a través de la seda, «debería decirles lo que encontramos en los extractos bancarios de papá». La sala se detuvo. Se podría haber oído caer un alfiler. Incluso la taquígrafa se congeló, sus dedos suspendidos sobre el teclado. El señor Limpio parpadeó como si hubiera oído mal. Derek giró la cabeza lentamente, como si no estuviera seguro de querer oír lo que venía después. Los labios pintados de celeste se abrieron ligeramente, un destello de incertidumbre cruzó su rostro por primera vez en toda la mañana. No le había dicho a Tessa que dijera nada, de hecho, le había rogado que no lo hiciera. Le había dicho, deja que los adultos se encarguen. Pensé que era lo correcto, pensé que la estaba protegiendo. Pero en ese momento, mi hija ya no era una niña, era una testigo y estaba harta de ver a la gente mentir sobre su madre. Sentí que mi pecho se elevaba, no con miedo, sino con algo más feroz, orgullo, tal vez, o furia, o ambos. Tessa, cariño, dije suavemente, mi voz apenas por encima de un susurro, siéntate. Pero no lo hizo. Se volvió hacia el juez, tranquila y serena en una sala llena de adultos que pretendían tener el control. El juez, un hombre mayor con un rostro amable y una reputación de justo, la miró a ella, luego a mí, y luego de nuevo a ella. Señorita Langley, ¿es esto algo que se le indicó a su hija que dijera? No, su señoría, dije con sinceridad. No lo era. La mirada del juez se suavizó, curiosa ahora. Tessa, ¿entiendes lo que significa hablar en esta sala del tribunal? Sí, señor, dijo sin dudarlo. Lo entiendo. Él asintió una vez. Le permitiré continuar por un momento. Y así, mi hija cambió el rumbo. La vi dar un paso adelante, con las manos temblando ligeramente, pero la espalda recta.
No miró a Derek, ni siquiera miró a Celeste. Sus ojos estaban puestos en mí. Se estaba enfrentando a la verdad por las dos. Dijo solo una frase más antes de que el silencio reclamara la sala. Vi los pagos, mamá, los vi y los imprimí por si acaso. Luego metió la mano en su mochila y sacó un sobredoblado. No sabía que los guardaba. No sabía que siquiera los recordaba. La abogada a mi lado, Cale, me miró con incredulidad. No me dijiste que tenías pruebas. No lo hice, susurré. No planeaba usarlas. Tessa colocó el sobre nuestra mesa. Lo miré, grueso, con páginas, grueso, con pruebas. Y por primera vez ese día, Derek pareció nervioso. Se movió en su asiento. Celeste se inclinó, susurrándole algo frenético al oído. Él no respondió. El equilibrio en la sala había cambiado. Algo real había entrado en esa sala de tribunal estéril, algo sin pulir, innegable y humano, la verdad. Y mi hija de 13 años la había entregado con más aplomo del que nadie esperaba. Extendí la mano y toqué la suya mientras regresaba a su asiento. Me miró con la fuerza tranquila de alguien que acababa de cruzar un umbral y sabía que no había vuelta atrás. No tenías que hacer eso, susurré. Quería hacerlo, dijo en voz baja. Estaban mintiendo sobre ti y estoy cansada de fingir que no lo veo. Volví a mirar hacia adelante. Esto era solo el comienzo. La tormenta no había pasado, pero ahora el viento soplaba en una dirección diferente. La sala del tribunal aún resonaba en mi mente mucho después de que la dejamos atrás. La voz de Tessa había cambiado algo. Sabía todo. Y mientras conducíamos a casa en silencio, mis pensamientos volvieron a donde todo comenzó, mucho antes de los abogados, mucho antes de la batalla por la custodia, mucho antes de que Derek dejara de mirarme como si importara. Nos conocimos en la Universidad de Carolina del Norte. Yo era estudiante de tercer año de educación infantil y él era un encantador estudiante de administración de empresas con grandes sueños y una sonrisa aún más grande. Tenía una forma de hablar del futuro que te hacía creer en él, sin importar cuán descabellado sonara. No tenía nada más que ambición en aquel entonces, sin dinero, sin coche, solo una computadora portátil destartalada y una maleta llena de trajes que no le quedaban bien. Me enamoré perdidamente de él. Solíamos quedarnos despiertos hablando de nuestro futuro, él sería el CEO, yo dirigiría una organización sin fines de lucro para niños, criaríamos una familia, construiríamos una vida desde cero. Creí en todo. Creí en él. Cuando perdió su pasantía durante el tercer año, conseguí turnos extra en el restaurante local. Trabajé de noche dando clases particulares a tiempo parcial durante el día, esforzándome al máximo mientras seguía asistiendo a clases cuando podía. Derek dijo que me devolvería el dinero algún día, que estaba invirtiendo en algo más grande. Entonces quedé embarazada. No fue planeado, pero no tenía miedo. Pensé que lo afrontaríamos juntos, y al principio lo hicimos. Derek incluso me propuso matrimonio en la pequeña cocina de nuestro apartamento de una habitación, usando un anillo del joyero de su abuela. Dejé la universidad, me dije a mí misma que volvería eventualmente, pero eventualmente nunca llegó. Tessa nació en otoño. Todo en ella se sentía como un propósito. Tenía mis ojos, los hoyuelos de Derek y un llanto que podía hacer temblar las paredes. Construí todo mi mundo a su alrededor mientras Derek perseguía entrevistas de trabajo y conferencias de negocios. Me quedé en casa, cocinaba, limpiaba, le preparaba el almuerzo y le planchaba las camisas. Le escribía notas de aliento y las metía en su maleta cuando se iba de viaje. Sonreía cuando llegaba a casa cansado y de mal humor, diciéndome a mí misma que este era el costo de la ambición, de construir algo real. Pero la ambición lo cambió, o tal vez simplemente le quitó lo que siempre había sido. Cuando Tessa tenía 10 años, Derek había dejado de venir a casa los fines de semana. Siempre había alguna excusa, retiros de networking, cenas con clientes, viajes de emergencia. Las vacaciones las pasábamos en habitaciones de hotel, o con él llegando tarde y yéndose temprano. Dejé de hacer preguntas cuando me di cuenta de que había dejado de dar respuestas. Entonces, una noche, encontré un recibo en el bolsillo de su abrigo, una cena para dos. No en nuestra ciudad, no en un viaje de trabajo.
El nombre firmado en la tarjeta de crédito era Derek Langley, y el restaurante estaba en un lugar que él había afirmado estar demasiado ocupado para visitar. No exploté, no tiré cosas. Le pregunté, y él ni siquiera lo negó. Lo has tenido fácil durante años, dijo. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida por qué? ¿Por quedarme atrás mientras él perseguía sueños que nunca me incluyeron? ¿Por poner mi vida en espera para que él pudiera vivir la suya? No solo abandonó el matrimonio, lo reemplazó como si fuera una prenda de la que se había cansado. El divorcio no fue repentino, fue sistemático. Se quedó con la casa, el coche, el seguro, la cuenta de ahorros conjunta. Me dejó con una pensión alimenticia mensual que apenas alcanzaba para cubrir la comida y una pelea sobre quién se quedaba con la tostadora. Pero no me peleó por Tessa, no realmente, no entonces. Ella era un inconveniente, un recordatorio de una versión de sí mismo que quería olvidar. Obtuve la custodia principal, no porque él quisiera que la tuviera, sino porque no quería la responsabilidad. Aún así, me mantuve firme de alguna manera. Nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones a solo unas cuadras de la escuela de Tessa. No era elegante, olía a pintura y alfombra húmeda cuando nos mudamos. El refrigerador hacía un zumbido que no pude arreglar, pero era nuestro. Tomé trabajos de tutoría por la noche, fui voluntaria en la escuela durante el día hasta que conseguí un trabajo enseñando 3er grado en una escuela primaria cercana. El sueldo no era bueno, pero el trabajo importaba. Estaba construyendo de nuevo, no un matrimonio, sino una vida. Los fines de semana, Tessa y yo horneábamos galletas desde cero, quemando la mitad y riéndonos todo el tiempo. Corregíamos trabajos juntas en el piso de la sala, veíamos reposiciones de comedias de los 90 y convertíamos la hora de la tarea en horas de cuentos. Nuestras rutinas eran pequeñas, pero sagradas. Y luego comenzaron los mensajes de voz de Celeste, correos electrónicos, comentarios susurrados en la escuela cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Mujeres como tú son la razón por la que los hombres renuncian al amor, todavía vive de él, ¿sabes? Tiene suerte de que alguien la haya querido alguna vez. Nunca respondí, ni una sola vez, pero guardé cada mensaje, cada palabra, no porque planeara usarlos en la corte, sino porque necesitaba recordarme a mí misma que no lo estaba imaginando, la crueldad, el desdén, la necesidad desesperada de reescribir la historia para que pudiera sentir que había ganado. Ella no solo se casó con mi ex, heredó su versión de mí, aquella en la que yo era una carga, una sanguijuela, un fracaso. Quería gritar la verdad a veces, que había cargado a Derek durante los años en que no teníamos nada, que había sacrificado mis propios sueños para que él pudiera perseguir los suyos, que había recogido los pedazos cada vez que él caía, y caía mucho. Pero nadie quería esa versión. Era más fácil creer que estaba amargada, celosa, una mujer que se negaba a seguir adelante. Así que los dejé hablar. Me concentré en Tessa, en empacar su almuerzo, en ayudarla con los proyectos de ciencias, en hacer una vida que se sintiera honesta, incluso si era invisible para todos los demás. Hasta que Derek volvió a llamar a la puerta, esta vez no con disculpas, sino con papeles. Estaba impugnando nuestro acuerdo de custodia, no porque yo fuera una mala madre, no porque Tessa no estuviera segura, sino porque la manutención infantil era demasiado, porque tenía una casa nueva, una esposa nueva, una vida nueva y aparentemente, yo no encajaba en el presupuesto. Me senté en el borde de mi cama sosteniendo la carta, mirando la letra pequeña. Sentí como si alguien me hubiera quitado el aliento de nuevo. Esa noche, Tessa me encontró llorando. No me preguntó qué pasaba, no lo necesitaba. Simplemente se metió en la cama a mi lado, acurrucada como lo hacía cuando tenía 5 años, y me tomó la mano. No tienes que luchar contra él sola, susurró. La miré, a esta niña que había visto más de lo que debería, que había cargado con mi silencio como si fuera suyo. Veo cosas, mamá, agregó. Cosas que él piensa que no veo. No le pregunté qué quería decir. Simplemente la abracé más fuerte y me di cuenta por primera vez de que tal vez ella me había estado protegiendo todo el tiempo. El sobre era delgado, demasiado delgado para contener algo que pudiera sacudir toda una vida. Pero así es como lo hacen las personas como Derek, reducen todo a documentos, una hija, un hogar, 14 años de un matrimonio por el que sangré, todo cuidadosamente doblado en un sobre blanco legalizado. La carta llegó un lunes. Lo recuerdo porque casi no la abro de inmediato.
Estaba enterrada entre un folleto del supermercado y un recordatorio de la PTA, pero mi nombre en negrita en la esquina hizo que mi corazón se detuviera. Langley contra Langley, de nuevo. Esta vez no se trataba de bienes, no se trataba de pensión alimenticia. Derek quería la custodia compartida de Tessa, no porque quisiera ser un padre más presente, no, lo conocía mejor que eso. Quería reducir la manutención infantil. No impugnó mi crianza, la carta incluso reconoció que Tessa estaba bien cuidada y prosperando. Esa fue la parte que más me dolió. No estaba cuestionando mi capacidad para criar a nuestra hija, estaba cuestionando si valía la pena pagarme. Leí la carta 3 veces, mis manos temblaban al final, no por miedo, por agotamiento. Estaba tan cansada de tener que justificar mi existencia a personas que ya habían decidido que yo no era suficiente. Esa noche me senté en el borde de mi cama todavía agarrando la carta. El aire de la habitación estaba demasiado quieto. Podía oír el tic-tac del reloj de pared como si se burlara de mí. Entonces sentí su pequeño dedo deslizándose en el mío. ¿Tessa? No me preguntó qué pasaba, solo me miró y eso fue suficiente. No quiero irme, dijo en voz baja. Parpadeé. ¿Ir a dónde? ¿A vivir con él la mitad del tiempo? Sé que eso es lo que está tratando de hacer. Tragué el nudo en mi garganta. Tessa, nada se ha decidido y no deberías tener que preocuparte por. Veo cosas, mamá, su voz era firme. Crees que no, pero sí. La miré a los ojos, eran míos, los mismos ojos que habían mirado a Celeste en esa sala del tribunal hacía unas semanas. Había cero en su voz ahora, del tipo que no sabía que tenía. No solo me estaba defendiendo, se estaba preparando para una pelea. No dejaré que mientan sobre ti, agregó. Asentí, apenas conteniendo las lágrimas. No deberías tener que cargar con esto. Tal vez no, dijo, pero puedo. Más tarde esa semana, un golpe en la puerta trajo a alguien que no esperaba, Olivia Grant, la maestra de Tessa. Estaba de pie con una sonrisa preocupada y una carpeta en la mano. Espero que esto no sea una intromisión, dijo suavemente, pero quería ver cómo estaban. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras Tessa hacía la tarea en la habitación de al lado. Olivia había notado que Tessa estaba más distraída de lo habitual, menos habladora en clase. También había notado que Tessa parecía protectora, como si se estuviera preparando para algo. No le di detalles, pero le dije lo suficiente. Olivia asintió lentamente. Tessa es una niña brillante, pero carga con más de lo que deja ver. Antes de irse, ofreció algo inesperado. Si necesitas que hable en su nombre sobre la estabilidad de su vida escolar, su bienestar emocional, cualquier cosa, puedes contar conmigo. No era solo amabilidad, era el tipo de apoyo que me recordaba que no era invisible. Esa misma tarde me encontré con Marcus Vázquez en el pasillo fuera de nuestro apartamento. Estaba paseando a su perro, Max, un beagle nervioso que siempre ladraba a todo menos a las sombras. ¿Todo bien, Meera?, preguntó, notando mi sonrisa tensa. Me encogí de hombros a medias. Solo la vida. Dudó, luego dijo algo que me hizo detenerme en seco. Mira, no sé si importa, pero solía trabajar en banca. Reconozco patrones, y vi a tu ex aquí unas cuantas veces reuniéndose con una mujer. No tu hija, ni Celeste tampoco. Lo miré fijamente. ¿Cuándo? Antes de que se mudara de esa casa, mucho antes de que hiciera pública su relación con Celeste. La mujer que Marcus describió coincidía con Raina, el mismo cabello ondulado, el mismo bolso de cuero rojo. Ni siquiera había preguntado, pero el nombre pasó entre nosotros como un fantasma. ¿Raina? Marcus asintió. Le daba sobres, dinero en efectivo a veces. No quería entrometerme, pero no parecía casual. Una parte de mí quería gritar, otra parte simplemente suspiró. Ya no me sorprendía, no lo que hacía Derek. Lo que me sorprendía era cuánta gente veía y nunca decía una palabra. Cale, mi abogada, quería saber si teníamos alguna evidencia para contrarrestar la afirmación de Derek de inestabilidad financiera. Pensé en contarle sobre Marcus, sobre los recibos, sobre los extractos que Tessa había encontrado, pero no lo hice. No estaba lista para arrastrar a Derek por el barro, no porque no se lo mereciera, sino porque estaba cansada de pelear sucio. Prefería ganar limpiamente.
Se lo dije. Cale me miró con escepticismo, pero respetó mi decisión. Lo que no sabía era que Tessa no estaba esperando a que yo actuara. Había estado reuniendo cosas en silencio, metódicamente, no porque yo se lo pidiera, sino porque entendía algo que no le había enseñado con palabras, que el silencio no protege la verdad, solo la entierra. Encontré la carpeta escondida en su mochila, extractos bancarios impresos, capturas de pantalla, un pequeño cuaderno con fechas y notas en su pequeña letra redondeada. Me golpeó como una ola. Ya no era solo una niña, estaba observando, recordando, preparándose. Me senté sola esa noche en la sala de estar, el resplandor de la luz de la calle proyectaba largas sombras sobre el piso de madera. Las paredes de nuestro apartamento todavía estaban desnudas, algunos dibujos de la escuela, un calendario, una foto familiar torcida clavada sobre el sofá. No era mucho, pero era real. Solía pensar que la dignidad provenía del silencio, de elevarse por encima, pero Tessa, mi hija, mi espejo, me estaba enseñando que a veces la dignidad proviene de mantenerse firme, de decir, esto sucedió y importa. La pelea se acercaba y esta vez no estaba sola. La segunda vez que Tessa se levantó en esa sala del tribunal, el silencio no era solo quietud, era eléctrico. Nadie respiraba, nadie se movía. Esta vez no esperó permiso. Se levantó de su asiento lentamente, las mangas de su cardigan azul ligeramente subidas, revelando el temblor en sus brazos, pero su voz no temblaba. Disculpe, su señoría, dijo clara y tranquilamente. ¿Puedo hablar de nuevo? El juez miró por encima de sus gafas, sorprendido. Me miró. Asentí. No sabía lo que iba a decir, pero sabía que no podía detenerla ahora. Algo en ella había cambiado. Esto no era desafío, era propósito. El juez asintió lentamente. ¿Puedes hablar por un momento, Tessa? Tessa dio un paso adelante, con la barbilla levantada, los ojos fijos al frente, no hacia su padre, no hacia Celeste, sino hacia la verdad que esperaba al aire libre. Hace unos meses, comenzó, estaba en casa de papá. Me estaba ayudando con una aplicación de matemáticas en línea y inició sesión en su cuenta bancaria para hacer un pago. Derek se movió en su asiento. La confianza en su rostro se drenó más rápido que el color de una fotografía. Tessa continuó, después de que salió de la habitación, se olvidó de cerrar sesión. No quise fisgonear, pero vi que aparecía un nombre que recordaba de antes del divorcio. Hizo una pausa. ¿Raina? Los jadeos resonaron por la sala del tribunal. La postura de Celeste se tensó, sus ojos se dirigieron a Derek. No habló, pero su mano se apretó alrededor de la correa de su bolso. Derek no se movió. Estaba congelado en su lugar, como si fingir que nada de esto estaba sucediendo pudiera de alguna manera evitar que fuera verdad. Tessa respiró hondo. Había transferencias a su cuenta todos los meses, a veces más de una vez. Grandes cantidades, como miles. No dije nada en ese momento, no estaba segura de si importaba. Pero luego recordé a mamá llorando en la cocina cuando llegó esa carta. Recordé cómo papá dijo que ella estaba tratando de aprovecharse de él. Metió la mano en su mochila y sacó un sobre grueso, caminó directamente hacia nuestra abogada, Cale, y lo colocó suavemente sobre la mesa. Los imprimí por si acaso. Cale me miró parpadeando. Nunca me dijiste que tenías esto. No lo hice, susurré. No lo sabía. Cale se puso de pie y se dirigió al juez. Su señoría, esto también es nuevo para mí, pero si se me permite, creo que es relevante para las reclamaciones financieras centrales en este caso. El juez le hizo un gesto para que procediera. Ella le entregó el sobre. Él comenzó a hojear las páginas, página tras página de transacciones, fechas, descripciones. El mismo nombre se repetía una y otra vez, Raina Marcus. Cada giro de página aterrizaba con peso, como un mazo cayendo sobre la verdad que Derrick había enterrado. El señor Limpio, el abogado de Derek, se levantó vacilante. Su señoría, nos oponemos. Estos materiales se obtuvieron sin consentimiento formal. El juez no levantó la vista. Ella accedió a ellos mientras estaba en la casa de su padre, usando un dispositivo que él dejó abierto. Eso no es adquisición ilegal. Tomaré una decisión final sobre la admisibilidad más tarde,
pero por ahora he visto lo suficiente como para entender el contexto. Finalmente levantó la vista. Señor Langley, dijo, su voz aguda pero nivelada, ¿puede explicar estas transferencias recurrentes a la señorita Raina Marcus? Derek intentó recuperarse. Se inclinó hacia adelante, forzó una débil sonrisa. Es una vieja amiga. La ayudé a pasar por un momento difícil. El juez levantó una ceja. Un momento difícil que abarca 3 años y más de $60,000. Derek se aclaró la garganta. Algunos fueron reembolsos, préstamos. ¿A alguien que no está emparentado contigo? ¿No revelado en ninguno de tus documentos financieros? ¿No incluido en tus declaraciones de impuestos? Su tono se agudizó. Usted alegó dificultades financieras bajo juramento, sin embargo, estaba transfiriendo decenas de miles de dólares en pagos privados mientras acusaba a la señorita Langley de manipulación financiera. No gritó, no lo necesitaba. Cada palabra golpeaba más fuerte que la anterior. Derek se recostó, con los ojos entrecerrados, la boca se abrió y luego se cerró. Sin refutación. Por primera vez en 2 años, no tenía nada que decir. Al otro lado de la sala, el rostro de Celeste se torció, no de ira, sino de traición. Me dijiste que te estaba desangrando, dijo, con voz baja pero audible. Dijiste que no podías permitirte mantener 2 hogares. Derek se volvió bruscamente. Celeste, no ahora. Pero ella ya estaba de pie. No, este es exactamente el momento. Dio un paso adelante, sus tacones de aguja sonando como signos de puntuación. Me humillaste en esta sala del tribunal, arrastraste a tu hija a este lío, ¿y para qué? ¿Para qué pudieras seguir mintiéndonos a las 2? Él le cogió del brazo, ella se apartó. Has estado pagándole a otra mujer a mis espaldas mientras te pintabas como una víctima. No esperó su respuesta. Salió por la puerta, que se cerró de golpe detrás de ella como el punto al final de una oración que nunca quise escribir. El juez se volvió hacia Derek de nuevo. Su moción para cuestionar la idoneidad financiera de la señorita Langley está bajo seria reconsideración. De hecho, encuentro que ha habido un patrón constante de integridad por su parte y una preocupante falta de transparencia por la suya. La sala del tribunal estaba en silencio. Cale me hizo un ligero asentimiento. No sonreí, no me regodeé. Me senté en silencio, con la mano apoyada en el hombro de Tessa. Ella me miró con ojos tranquilos. Había hecho lo más difícil, había dicho la verdad donde más dolía, y lo había hecho no por venganza, sino por claridad. Nadie me llamó cazafortunas ahora, nadie fingió que Derek no tenía nada que ocultar. El equilibrio en la sala había cambiado y esta vez no iba a volver atrás. El mazo final no sonó fuerte, pero resonó. La custodia principal permanecerá con la señorita Langley, dijo el juez Reinhardt, con voz firme pero definitiva. La manutención infantil se mantendrá sin cambios. Además, este tribunal recomienda una auditoría financiera completa de los activos del señor Langley para determinar si es apropiada una acción legal adicional. Derek se recostó, con la mandíbula apretada, los labios fuertemente presionados. Para un hombre que siempre tenía una respuesta, ahora parecía alguien que finalmente se había quedado sin historias que contar. Celeste ya se había ido. Exhalé lenta, profunda y pesadamente. No era alivio exactamente, era algo más profundo, algo más pesado, validación. No solo a los ojos del tribunal, sino a los ojos de la única persona que realmente importaba. Tessa deslizó su mano en la mía. Sin palabras, solo un agarre firme, la cabeza en alto. Había hecho más que decir la verdad, había recordado a la sala que todavía importaba. Y podía verlo escrito en todo su rostro, nunca olvidaría este día, no porque su padre hubiera sido descubierto, sino porque ella había sido escuchada. Al salir de la sala del tribunal, las mismas personas que me habían ignorado ahora se apartaban como agua alrededor de una piedra. Algunos asintieron, una mujer ofreció una leve sonrisa, otros simplemente apartaron la mirada, avergonzados, no por lo que yo había hecho, sino por lo que habían creído. Cale, mi abogada, me detuvo cerca de la puerta. No solo ganaste, Meera, dijo en voz baja. Le recordaste a la gente quién eres realmente. Asentí, pero mis ojos ya estaban puestos en Tessa. Ella ya lo sabía. Fuera del juzgado,
El aire era fresco y tranquilo. No me había dado cuenta de lo apretado que se sentía mi pecho hasta que salía la luz del sol. Por primera vez en años, no caminaba con la vergüenza pegada a mis talones, no me estaba defendiendo, no estaba sobreviviendo a la historia de otra persona. Era mía de nuevo. Al cruzar hacia el estacionamiento, vislumbré a Olivia Grant de pie junto a su coche. Estaba hablando en voz baja con alguien, y cuando vi con quién, me quedé helada, Celeste. Su chaqueta estaba fuera, sus hombros parecían más pequeños de alguna manera, cansados, derrotados. La observé desde la distancia, sin saber si sentir compasión o justicia, pero entonces la vi secarse la comisura del ojo. Olivia me vio y me saludó levemente con la mano, como diciendo, está bien, deja que esto suceda. Más tarde, Olivia me contaría lo que Celeste había revelado, que años atrás, antes de Derek, Celeste había perdido la custodia de un hijo, no porque no fuera apta, sino porque el hombre con el que estaba en ese momento convenció al tribunal de que era inestable. Usó dinero, encanto y manipulación para destruir su credibilidad. Había cargado con ese dolor desde entonces. Cuando conoció a Derek, pensó que había encontrado algo seguro, una segunda oportunidad, pero todo lo que había hecho era entrar en el siguiente capítulo de un patrón que no sabía que estaba repitiendo. No era la villana, era la siguiente versión de mí. Esa noche, de vuelta en nuestro pequeño apartamento, las cosas se sentían diferentes. Las paredes todavía estaban desconchadas, el grifo del baño todavía hacía ese sonido chirriante si lo girabas demasiado rápido, pero todo se sentía más cálido, ganado. Después de la cena, acosté a Tessa y me senté a su lado mientras hojeaba uno de sus cómics. Su cabello se extendía sobre la almohada, las mangas de su sudadera empujadas más allá de sus muñecas. Parecía mayor y menor al mismo tiempo. «Mamá», preguntó. «Sí». «¿Estabas enojada porque hablé?» «En el tribunal». Hice una pausa y luego sonreí. «No», estaba asustada. Asustada de que lo tergiversaran, asustada de que te hicieran daño por ello. Pero no fuiste imprudente, fuiste valiente. Y tenías razón. Ella sonrió levemente. No quería que siguieran mintiendo sobre ti. No eres lo que dijeron. Extendí la mano, apartándole un rizo de la frente. ¿Tú tampoco? Después de que se durmió, me senté sola en la mesa de la cocina. La carpeta que había escondido en su mochila ahora estaba abierta ante mí, y extractos bancarios cuidadosamente impresos, notas escritas a mano, garabatos de verdad que ni siquiera Derek había logrado borrar. Solía creer que el silencio era fuerza, que si mantenía la cabeza baja, seguía adelante, eventualmente el ruido pasaría. Pero esa sala del tribunal me enseñó algo más, el silencio solo te protege cuando estás rodeada de personas que lo respetan. Cuando no lo estás, se convierte en una jaula. Y ya no estaba enjaulada. Mi hija tampoco. En los días que siguieron, la gente hacía preguntas en el trabajo, en la escuela. Querían saber cómo había ido la audiencia. Se resolvió, decía con una sonrisa. Pero no les conté sobre el silencio de la sala del tribunal cuando Tessa habló. No les conté sobre la expresión en el rostro de Derek, el sonido de los tacones de Celeste resonando por el pasillo mientras se alejaba de la mentira en la que una vez creyó. Esos momentos eran nuestros, no necesitaban ser recontados como chismes. Pertenecían a nuestra historia ahora, una que nadie más podía narrar por nosotras. A la mañana siguiente, mientras Tessa se preparaba para la escuela, parecía más alta, sus pasos se sentían más seguros. Se colgó la mochila sobre un hombro y me dedicó una sonrisa que se sentía inquebrantable. ¿Lista?, pregunté. Siempre, respondió. Y yo también. No era una cazafortunas, no era una esposa fracasada, no era alguien que intentaba aferrarse al legado de un hombre. Era Meera Langley, una madre, una maestra, una superviviente.